La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Francisco Méndez. Franchi, como lo conocen sus amigos, ex superintendente de electricidad, fue también presidente de la refinería de petróleo y es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Franchi, encantado. Buenos días, Ramón. Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Jacqueline. Feliz Bienvenido. año, estrenándome aquí además como vocero de Fuerza del Pueblo en su tan visto programa matutino. Gracias. Muchísimas gracias, Franchi. Y con un ingeniero electromecánico, obviamente, un tema importante es el tema de Punta Catalina. Especialmente porque hemos visto dos artículos de tu amigo, el doctor Andrés Daguarre, hijo, defendiendo primero la operación de la venta de acciones. Y en el día de hoy, a lo mejor tú no tuviste tiempo de leerlo, pero yo lo pasé rápidamente. Él presenta opiniones de las consultoras, alabando, ¿no?, de que no hay sobrevaluación, de que la obra cumple con todos los estándares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú opinas sobre la operación de venta de acciones y el precio de la obra, que muchos dicen que está sobrevaluada, que te hablan de cifras hasta de 4.000 millones de dólares del costo total final? Bueno, buenos días de nuevo. Mira, Punta Catalina, a pesar de lo que diga Andy Dawager, que tiene un expediente abierto por recibir pagos por Odebrecht de 3.5 millones de dólares y está, creo que va al 24 a los tribunales, que se lo pensaban archivar, como acostumbra hacer el Procurador General de la República con lo que son de su parcela, tiene que decir todo ese tipo de cosas, porque él escribió un artículo señalando que esa planta estaba subvaluada en un 6%. Y luego uno se entera, pero ¿qué clase de cálculos es que hace? Uno se entera de que hasta los propios gastos de inversión que el gobierno dominicano señala en la comunicación para la venta que acaba de anunciar, supera por mucho esa cantidad. Pero además de eso, los escándalos por lo que esa empresa pasó, el informe de la Comisión de Notables señaló algo muy fundamental que se ha dejado pasar por alto, y es cómo se manipulaba la evaluación de las empresas para descalificarlas, y al final quedó una sola que se abrió y se recibió la propuesta económica, que no se evaluó contra otras compañías, sino con una supuesta compañía virtual, en algo que en mi vida yo he visto en mis 30 y 35 años de experiencia haciendo licitaciones, participando en procesos. No se olvide que yo fui asesor principal de la capitalización de las empresas del Estado, asesor de la CREP, asesor de don Antonio Isaconde, que es ministro de Energía y Minas de este gobierno, y de Gustavo Montalvo, que era el secretario de la CREP, actual ministro de la Presidencia. O sea, ellos tenían personas que saben de eso y saben las experiencias y cómo se hace un proceso transparente. No semejante. Para mí eso fue un otorgamiento grado a grado, diseñado, maquillado con ese esquema. Por algo no lo firman Ramón Flores ni Isidoro Santana, el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que eran los dos únicos representantes independientes en el comité de evaluación, y no firmaron esa adjudicación justamente por ese tipo de cosas. Dejando eso de lado, todo el mundo sabe, si se buscan hasta las encuestas de Gallup, de entonces todo el mundo, el 90% entiende que fue mal adjudicada, el 70% entiende que era sobrevaluada, entre otras cosas. Bueno, ahí vamos. Entonces ahora el gobierno se destapa y Andy Dawager tiene que salir a defenderlo porque él es parte integral. Su grupo, Fundación Economía y Desarrollo, fue de las empresas contratadas para hacer la valoración. Y otra fue esta que iba a usar la Junta, Deloitte & Touche y BNP Paribas. O sea, ese grupo de empresas hicieron las valoraciones para esa comparación virtual, por la cual ellos usaron para adjudicarla a una sola oferta económica, que fue la que abrieron. Ellos no vieron más ofertas económicas. O sea, que todo lo que ellos puedan decir es pura poesía y pura fantasía para justificar un proyecto que muchos lo criticamos porque embarcaba al Estado en una transacción de deuda pública que no había necesidad, cuando se podía haber dejado que la hiciera el sector privado, que tenía Celso Marrancini, anterior administrador de la CDE, un proceso abierto ya casi prácticamente en sus postrimerías para asignar una licitación al sector privado que hubiera corrido con esas inversiones. Entonces, ahora vienen con la historia de que la van a vender y que los montos transferidos por el gobierno o asentados en la contabilidad pública del Estado ascienden al monto de 2.372.9 millones de dólares. Los que dice el gobierno que ha transferido, que están en proceso de transferencia y etcétera. Y de eso hacen una alquimia financiera señalando que de esos 2.300 millones,
van a poner 622 como capital y 1.700 como deuda, pasivo, que lo van a incluir en el opening statement de la compañía, en el estado en su estado contable, y esos 1.700 millones serían como una deuda de la empresa. Lo primero es, y que esa suma de los 1.700 millones más los 622 da los 2.300 millones, que el monto de los activos de la empresa no puede ser menor a ese valor. Y eso parte de dos premisas erróneas que son trascendentales. Lo primero es que no es verdad que esa planta va a salir por 2.372 millones, como dice el Ministerio de Hacienda. Esa planta no contempla, esa planta, el monto del EPC, que es el Engineering, Procurement and Construction Contract, que firmó el gobierno, el Estado y ratificó el Congreso, era por 1.945 millones. Es el monto. Pero adicional, ya va por 2.300, pero adicionalmente a eso, los otros días se aprobó una línea de 366 millones para poder proseguir la obra, que tiene un pasivo contingente en los tribunales de Nueva York por un reclamo que hace la empresa, el consorcio Odebrecht, Techdimon y el grupo Estrella local, de 708 millones de dólares, que tengo entendido ya va por más, de sobrecosto de la obra. Es decir, que hay más reclamos que el país no conoce. Ahí, no, están los 700, sí, hay otros que están ahí, pero vamos a partir de los 708 millones. Esos 708 millones fue un incremento de costo de la obra. Hubo que elevar el puente para el puerto, hubo que hacerle pilates a la obra porque el terreno, los estudios de suelo que se hicieron no eran adecuados y hubo que se incurrió en gastos que, de acuerdo al contrato EPC, solamente son factibles de ejecutarse con la autorización expresa, creo que el 9.1.5 del contrato, solamente son factibles de ejecutarse con la autorización expresa de la vicepresidencia ejecutiva de la CDE, o sea, del señor Bichara, el administrador de la CDE, o sea que se sabía, se conocía, y eso está ahí. Ellos no iban a hacer ese trabajo sin la autorización expresa de la administración. Por consiguiente, eso eventualmente nos van a fallar en contra, y esos 708 millones tú tienes que asumirlo como un pasivo adicional a lo que va. Entonces, si son 2.300 millones que dice Hacienda, súmele estos 708 millones, pero además, en esa obra que está ahí, nada más está contemplado el EPC, ahí no están lo que se llama los costos del propietario. Todos los estudios, hasta para una concesión eléctrica, tú tienes que pagar 300.000 en la superintendencia, 300.000 en la Comisión de Energía, luego hacer un estudio medioambiental, y para una obra tan complicada. Pero ¿cómo usted lo califica? ¿Que no fue bien planificado? Totalmente. ¿O que no fue, porque lo que se gastó está ahí, No, pero no se puso, no se contemplaron esos gastos? No se han contabilizado ni siquiera todos los gastos. Los gastos del propietario, ingeniería, preingeniería, estudio medioambiental, estudio de suelo, estudio marítimo. ¿Debió incluirse? No, pues es parte del costo de un proyecto, fundamental. Según las instituciones norteamericanas de evaluación, eso puede hacer desde el 6 al 20%. Un proyecto de carbón como una planta subcrítica como esta, tanto que se habla de la parte medioambiental, hubo que hacer estudios exhaustivos para poder determinar los filtros, el carbón que se va a usar, todos esos detalles. Eso puede ascender hasta un 20% del costo total de la obra. Si asumimos el EPC por 2.000 millones, esos son casi 400.000 millones de dólares más. ¿400.000 millones? Perdón, 400 millones de dólares más, adicionales, que habría que sumarle 708 más 400, ya son 1.100. Pero también, recuérdese que se emitieron, se cogió un préstamo con SACE y un grupo de bancos europeos que se desembolsó una porción, los otros se cayeron, cuando se cayó lo del del Banco de Desarrollo BND de Brasil, y hay unos pagos de intereses, porque cuando tú haces un proyecto, si tú logras un financiamiento y el proyecto tiene 3 años de construcción, y tú negocias que haya una gracia de los intereses, tú no pagas intereses, pero ya al 4º año tú estás pagando. Entonces, aquí hay también, debe calcularse por lo menos 400 millones de pagos de intereses, porque se emitieron unos bonos soberanos para financiar este proyecto. Y ya si van 2.300 millones, con el retraso que ha habido, esa planta se prometió para el 17, ya lleva 2 años, 3 años más tarde. Esos son gastos de intereses. Ok, pero al día de hoy... Según mis cálculos, esa planta supera ya, va a terminar por encima de los 3.800 millones de dólares. Por encima de los 3.800 millones, costo contable a poner en libros. Sin embargo,
La propuesta del gobierno dice que son 2.300 en una distribución, como te señalé, de 622 en capital y 1.700 que se va a poner como pasivo, como un préstamo a la empresa, que ya el gobierno incurrió en ella y le va a decir, yo te presto ese dinero al que venga, te lo voy a poner en la empresa porque tú vas a tener que pagar un 9% de interés a 30 años, me vas a pagar unos 15 millones de dólares al mes, y eso también tiene otra connotación. Primero, no es el monto de lo invertido por el Estado, como hemos señalado, porque ahí no se han considerado todos los costos incurridos. Y segundo, cuando tú incluyes 1.700 millones de dólares en la empresa como deuda, esa es una deuda de la empresa, no es del inversionista privado que va a adquirir el 49% de las acciones por 15 millones de dólares, 315 supongamos. O sea, él se va a hacer con la empresa por un 10% del valor que ha invertido el Estado. Y luego va a tener que pagar, no él, sino la empresa, Central Térmica Punta Catalina, Sociedad Anónima, va a tener que pagar un préstamo de 1.700 millones de dólares a 30 años a un 9% de interés. ¿Qué sucede con eso? Que no es el privado que va a asumir el préstamo, sino la empresa. Entonces, de ese préstamo de 1.750 millones, el gobierno le corresponde la mitad, porque es la empresa la que está asumiendo ese pasivo. O sea, que es como regalarle casi 800 millones de dólares al inversionista privado que va a comprar por 315 millones una empresa que vale 4.000 millones, que se ha invertido casi 4.000 millones de dólares. Nada más ese científico de la ingeniería financiera que tiene el gobierno, se le ocurre y hasta escribirlo y justificarlo. Entonces es totalmente, prácticamente un atraco disfrazado. ¿Cómo va a ser que tú vas a vender una planta que te cuesta sobre 3.800 millones de dólares al final del día por 315 millones de dólares? Lo pueden pintar como quieran, porque esos 1.700 millones de dólares que se van a dejar... ¿Sería preferible que el Estado permanezca con el 100% Pero de la por acción? supuesto, ¿por qué tiene el Estado que vender ahora una planta que le va a generar entre 250 y 500 millones, además de dólares de beneficio para el sector privado? ¿Por qué? Contrata la administración y la operación y el mantenimiento y ya, y tú recibes todos los beneficios y pagas el costo de esa operación. Pero lo que Esos 400, 500 millones se recibirán cada qué tiempo. Lo dijeron los propios, CDE lo ha dicho, esos son anuales, de beneficios anuales. Entonces, ¿para qué vender una planta que tú la puedes obtener? Además, el contrato de venta de energía, el PPA, que se va a otorgar, porque al final no importa lo que tú hayas invertido, tú vas a invertir 4.000 millones de dólares, cercano a 4.000, 3.800 y tanto, 3.500, lo que salga al final, porque uno no sabe por la poca transparencia que se maneja este proyecto, tú vas a invertir todo ese dinero, pero ese es tu costo contable. Si lo hubiera hecho, por ejemplo, las empresas capitalizadas, Eje-Jaina, Eje-Itabo, por supuesto que se lo hubiera salido por mucho menos, porque el sector privado busca economía, ahorro de costos, etcétera. Entonces, lo que vale aquí realmente es el contrato de compra de energía. Eso es lo que le da el valor a la empresa, porque esa empresa va a producir energía que le va a vender a las distribuidoras de manera directa. Entonces, por consiguiente, eso yo entiendo que es una transacción que adolece de transparencia en lo absoluto y que no tiene ningún sentido económico ni financiero para hacer, y tampoco con esos valores que se están utilizando. Totalmente irrisorio, eso no es el precio ni el valor real de ese proyecto, que tendría un contrato a 30 años con las distribuidoras de venta de energía asegurada. Imagínate que tú le pongas a 10 centavos de dólares el kilovatio. El valor de esa empresa, si tú lo calculas a 30 años, está por encima de los 3.800 millones de dólares. El valor. ¿Cómo lo vas a vender por el 10% de su valor? Y si le pusieras 15 el precio del PPA, que no será, pero vamos a suponer, entonces sube también astronómicamente. O sea que el valor de esa empresa, fuera de lo que el gobierno haya invertido, que no ha dicho cuánto, como les he dicho aquí, no se han considerado los costos del propietario, que son casi 400 millones de dólares, no se han considerado los pago de intereses sobre el proyecto, del dinero ya desembolsado. Si yo hubiera puesto ese dinero en una cuenta corriente, en administración de reserva del Banco Central, aunque sea a 1 o a 2%, eso me hubiera dado una rentabilidad. Todo eso tengo yo que considerarlo porque es dinero del pueblo. Esa planta se financió al costo de la tasa de cambio que tenemos hoy día,
con un 30% que pudo haber bajado la tarifa. Este gobierno ha tenido un petróleo que no ha pasado de $50 el barril desde el 2013 hasta la fecha. O sea que esa planta la hemos financiado el pueblo dominicano porque no experimentamos una reducción en la tarifa eléctrica de más de un 30% que pudo haber sido para adecuarnos a los costos del petróleo. Y entonces ahora dice que venderla $315 millones. Eso es una estafa. Vamos a una breve pausa, Francisco Méndez. Volvemos con otros temas de interés. Quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Francisco Méndez, que fue superintendente de electricidad y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y es dirigente, vocero del partido Fuerza del Pueblo. Ingeniero, en el fin de semana vimos al doctor Leonel Fernández en las inauguraciones de varios locales del partido en el país. Él decía que en 2 meses o 3 meses que tiene el partido, tienen ya alrededor de 200 locales abiertos. ¿Cómo usted ve la posibilidad de la Fuerza del Pueblo y su participación en las elecciones municipales y de mayo? Sí, el presidente Fernández inauguró el fin de semana, Pedro Brán, Los Alcarrizos, eso fue el viernes, y ayer, el sábado estuvo en La Vega en una multitudinaria manifestación, una marcha caravana con los candidatos a síndicos municipales de la zona, y luego en Salcedo y San Francisco de Macorís, donde también inauguramos un local. Nosotros somos actualmente el partido con más locales abiertos a nivel nacional, agregados todos los partidos del país. Nosotros tenemos ya, iban 200, como 210 ahora, a esta mañana, con los que se hicieron el fin de semana. O sea, locales abiertos y operando. Las potencialidades de nosotros son muy positivas. Los candidatos que nosotros llevamos tienen muy buena aceptación en la población. Nosotros tenemos el poder de incidir en los candidatos nuestros, en los candidatos aunque vamos en una alianza congresional con el PRM, también hay algunos candidatos en donde hay algunas afinidades que podemos aportar a su victoria, que aunque no sean de nosotros, son del PRM y hasta de algunos que están en el propio PLD. O sea que nosotros tenemos un diapasón bastante amplio de operación en esta etapa nuestra y estamos esperando que la Junta cumpla con todo lo comprometido. Hoy se hace la auditoría de IFE, se empieza, ¿no?, el achequeo de los equipos, y muy importante por todas las denuncias que nosotros hicimos de lo que pasó en las primarias, y entiendo que estamos muy bien posicionados. Muy bien posicionados. Franchi, y esa encuesta Marpen que coloca a Leonel Fernández con un 19% en tercer lugar, eso no crea desánimo en la base. No, en lo absoluto, Leonel Fernández, primero Marpen, el objetivo de esa encuesta es posicionar al candidato a síndico, al actual alcalde del Distrito Nacional. Esa empresa trabaja para esos fines y luego todo lo otro lo modula en función de eso. A nosotros no nos merece ningún tipo de opinión porque esa empresa dijo unas cifras para las primarias y nosotros sacamos 884,000 votos contados, contabilizados, el doctor Leonel Fernández, aparte de los 74,000 votos que nos desviaron mediante el algoritmo y fueron transferidos a Crespo, a Melanio, a Maritza y a ninguno. Hay 74,000 votos que iban al doctor Leonel Fernández, porque no es verdad que nadie se va a parar en una fila a votar para después, donde nada más hay 2 candidatos, Gonzalo y Leonel, para después decir yo voy a votar por ninguno. Eso es absolutamente una burla. Y así está en los resultados. Y Crespo, además, que nos apoyaba a nosotros, que se retiró a tiempo, se le adjudicaron, se le transfirieron, se les desviaron 12,000 votos, que son descontados de lo que obtuvo el presidente Fernández. O sea que si tú calculas esos 74,000 votos, y no es verdad que Melanio iba a sacar más de 500 votos en unas primarias del PLD, y doña Marisa tampoco, o sea que eso fue un trabajo de software, de algoritmo, para desviar votos que iban al presidente Fernández y fueron desviados hacia esos 4 renglones. Por otro lado, ahí están los resultados de participación ciudadana, que dijo que el candidato del PLD era un candidato ilegítimo, porque más del 30%, constatado por ellos, de las mesas que chequearon, más del 30% eran votos que fueron comprados, y ahora nos damos cuenta que por algo escaneaban los votos, la cédula de los que les compraban la cédula. Yo oí esta mañana con unos comentaristas, yo no acabo de entender por qué
por algo escaneaban, porque ellos no iban a hacer algo que no necesitaran. Lo escaneaban porque mediante el escaneo con el celular y la transferencia de ese código QR podían activar. Recordemos que habían 2.000 máquinas de respuesta que nunca se ha dado, que nunca se sabía que existían, que no fueron usadas en las 7.000 mesas que se utilizaron. 2.000 máquinas que al día siguiente vimos cómo salían con equipos de oficinas de esas del equipo de Gonzalo el lunes, y todas esas cosas las usaron esta campaña. O sea que nosotros, si teníamos 880.000 votos, 84.000 votos más aproximadamente 600.000 votos que nos desviaron en las elecciones, la popularidad del presidente Fernández sigue siendo elevadísima. Nosotros no hay una sola encuesta en que no haya el presidente Fernández marcado por encima del 30%. El que está en graves problemas es el candidato del gobierno, que ni sube, ni tiene con qué subir, ni hay manera de elevarlo más que hostigando a los empleados públicos, amenazándolos, porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos hacen. Todos los esfuerzos, si fuera como ellos plantean, ¿por qué tantos esfuerzos en evitar que el presidente Fernández aparezca en la boleta de mayo? Todos los esfuerzos en el Tribunal Constitucional, todos los esfuerzos en el Tribunal Superior Electoral, todos en la Junta Central Electoral, y ahora también han llegado al Tribunal Superior Administrativo. O sea, es una cosa lo que ellos dicen y otra cosa lo que ellos hacen. Entonces, no, el presidente Fernández marca por encima del 30% cómodamente y subiendo, a diferencia del otro candidato. Cuando ves los representantes del Partido de la Liberación, le ves en su lenguaje gestual, en su comportamiento, les ves la preocupación por encima de la ropa. Y con razón, su candidato no puede hablar, lo tienen escondido, no puede salir, ahora lo ponen a inventar con un vaso en la mano, cantando el Dolorita, está imitando al presidente del partido que hacía eso también. O sea, no tiene manera, no tiene discurso, no puede hablar, no lo pueden dejar hablar porque mete la pata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos muy cómodos apoyando a nuestros candidatos municipales y en un stop and go para las elecciones de mayo con todo el carril de adentro. Esa es la realidad actual. Francisco Méndez, muchísimas gracias, buen vocero. A sus órdenes Gracias, siempre, ingeniero. cuando gusten.